Tenía solo 11 años, pero ya caminaba por las calles como quien aprendió demasiado pronto a andar en silencio. Se llamaba Ana Luisa, y esa tarde nadie se dio cuenta cuando salió de la pequeña casa de madera por la puerta trasera. No fue una escapada romántica ni dramática, nada de eso. Fue silenciosa, calculada, como quien sabe que si lo piensa 5 minutos más, dará marcha atrás y aceptará otro día con dolor en el pecho. Su madre dormía después de otra noche de trabajo. Su padrastro aún no había vuelto a casa, y ese, en la mente de Ana, era el único intervalo de paz que existía. En su bolsillo, solo un pequeño paquete de galletas rotas. En sus pies, las mismas zapatillas desgastadas que ya había remendado 2 veces con hilo azul. Cruzó el patio con el corazón latiendo tan rápido que parecía tener vida propia. Cada paso dejaba tras de sí una historia que nadie extrañaría. Una niña tranquila, que hablaba en voz baja, que estaba aprendiendo a desaparecer dentro de su propia casa. Cuando llegó, no había viento, pero el aire era frío y quieto, como si contuviera la respiración junto con ella. El tren llevaba años quieto al borde de la ciudad, pero para Ana era la primera vez en mucho tiempo que sentía que un lugar le pertenecía. El metal estaba frío bajo sus manos. La pintura descascarada y el silencio del vagón vacío le sonaba menos peligroso que los gritos que había dejado atrás en su casa. Empujó la puerta con el hombro, haciendo fuerza con todo el cuerpo, hasta que el óxido cedió con un gemido largo. Dentro olía a polvo viejo, a tela húmeda y a algo parecido a hierro mojado. Los asientos estaban rotos, algunos arrancados, otros cubiertos de grafitis que ella se puso a leer como si fueran nombres de gente que también había pasado por allí buscando esconderse. En el medio del vagón, extendió un pedazo de cartón que había recogido en la calle y lo aplastó con los pies para alisarlo. Sacó de la mochila una camiseta vieja, una toalla fina y un suéter que antes era de su hermano y los acomodó como si estuviera haciendo una cama de verdad. El corazón le latía rápido. No sabía si de miedo o de alivio. En su cabeza todavía resonaba el sonido de las garrafas golpeando el piso de la cocina, los platos rompiéndose, la voz pastosa de su padre reclamando por cualquier cosa. Había noches en que los insultos eran tan fuertes que parecía que las paredes se encogían, y Ana aprendió a respirar bajito para no llamar la atención, como si el aire también pudiera provocar un golpe. Esa mañana, cuando él levantó la mano por segunda vez sin siquiera mirar a quién iba a acertar, algo dentro de ella se quebró de una manera distinta. No fue solo miedo, fue una certeza silenciosa de que, si se quedaba, un día dejaría de sentir cualquier cosa. Cogió el viejo morral azul de su hermano, metió 2 mudas de ropa, el cuaderno de la escuela y un lápiz mordido. La madre la miró de reojo, los ojos hinchados de cansancio, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir, pero sin fuerza para impedirlo. Ana no le dijo que se iba, porque ponerlo en palabras parecía hacerlo más difícil de sostener. Solo dijo que iba a la calle a buscar latas para vender, algo que ya hacía a veces, y cerró la puerta de la casa con más cuidado que nunca. Caminó sin mirar atrás, pasando por las casas amontonadas, los perros flacos y los niños descalzos que corrían detrás de una pelota pinchada. A cada esquina pensaba en regresar, pero la imagen del cinturón en la mano de su padre empujaba sus pasos hacia adelante. El sol quemaba y el morral le pesaba en el hombro, aunque no llevara casi nada. Había escuchado hablar del tren abandonado en la escuela, en susurros entre compañeros que presumían de ir allí a fumar o a esconderse de la policía. «Está lleno de bichos, de gente rara», decían algunos. «Desde allá se ve toda la ciudad», decían otros. Para Ana sonaba como un lugar donde nadie la buscaría, y eso bastaba. Cuando por fin llegó al descampado donde empezaban las vías, se detuvo un momento a observar. El pasto crecido casi tapaba los rieles, y algunos vagones estaban abiertos, como bocas enormes, invitando o amenazando. Pasó un tren carguero todavía en funcionamiento, haciendo temblar todo a su alrededor, y ella se apretó contra la verja hasta que el ruido se fue alejando. Mientras el cielo empezaba a cambiar de color, mezclando naranja y gris,
ella recogió un pedazo de pan que había encontrado más temprano en la basura de una panadería. Lo comió despacio, sentada en el escalón del vagón, masticando no solo el pan duro, sino también la idea de que, a partir de ese día, estaría sola de verdad. Dentro del vagón, contó las monedas que llevaba en el bolsillo. 4 monedas pequeñas, insuficientes incluso para un boleto de autobús. Se las pasó de una mano a otra, escuchando el tintineo como si fuera una canción vieja, y se prometió usarlas solo en caso de emergencia, aunque no supiera bien qué significaba una emergencia en esa nueva vida. Miró alrededor y empezó a organizar sus pocas cosas como quien arma una casa imaginaria. Dejó la botella de plástico con un poco de agua al lado del asiento roto que eligió como mesa. Colocó el cuaderno en un rincón seco, lejos de la gotera que caía lenta desde el techo. Puso el suéter doblado como si fuera un tesoro delicado. Mientras acomodaba todo, murmuró para sí misma que no iba a llorar. Llorar, pensaba, era como mostrar al mundo dónde te dolía, y ella ya estaba demasiado acostumbrada a ver cómo la gente usaba ese conocimiento para apretar más fuerte justo en ese lugar. Se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre, y respiró hondo. Afuera, los sonidos de la ciudad se mezclaban. Bocinas lejanas, una música distorsionada, ladridos, voces que subían y bajaban como olas. Desde dentro del vagón, todo se oía distinto, como si el metal filtrara los ruidos y dejara solo un eco más suave, más lento. Era un silencio extraño, no completo, pero distinto al de su cuarto en casa, donde el silencio era apenas una pausa entre un grito y otro. Sentada en el piso, con la espalda contra la pared fría del vagón, Ana se preguntó si su hermano ya habría vuelto de la escuela. Imaginó la mochila pequeña colgando de un solo hombro, los cordones desatados, el cuaderno arrugado. Pensó en cómo él miraba siempre al piso cuando el padre se enojaba, como si buscara una puerta secreta entre las baldosas. Le habló bajito al aire, como si de verdad él pudiera escucharla desde allí. Le prometió que algún día regresaría por él, que no iba a olvidarlo, que iba a encontrar un lugar mejor donde los dos pudieran vivir sin caminar siempre en puntas de pie. Las palabras se le quebraban en la garganta, pero las dijo igual, porque necesitaba creerlas. La noche fue cayendo sin pedir permiso, tiñendo de sombras los rincones del vagón. Ana no tenía linterna ni vela, solo el brillo débil de la pantalla de un celular viejo que casi no funcionaba. Lo encendió por unos segundos, solo para ver la hora y comprobar que el día se había ido más rápido de lo que esperaba, y lo apagó enseguida, para ahorrar la poca batería que quedaba. Se acostó sobre el cartón, encogida, abrazando el morral como si pudiera protegerla de algo más que del frío. Cada ruido la hacía tensarse, un golpe lejano, un crujido de metal, el viento agitando una puerta mal cerrada en otro vagón. Recordó historias de ladrones, de hombres borrachos, de fantasmas inventados por otros niños para asustarse entre ellos. Estaba a punto de quedarse dormida, en ese estado raro en el que los pensamientos empiezan a confundirse con sueños, cuando escuchó algo tan suave que dudó de si era real. No fue un golpe ni un chirrido, fue como una palabra que aún no entendía, una respiración que no era la suya, una presencia que se coló entre el sonido del viento. Entonces lo oyó con claridad. Su nombre, dicho casi en secreto desde algún punto del vagón, o tal vez del vagón de al lado. Un Ana, arrastrado, apenas un soplo. El cuerpo entero se le encogió. Los ojos se abrieron de golpe en la oscuridad y el corazón empezó a golpearle en el pecho como si quisiera escapar por su boca. El amanecer llegó sin que ella se diera cuenta de cuándo, exactamente, la noche se había ido. Más que dormir, había pasado horas enteras con la mirada fija en la nada, repasando una y otra vez ese susurro que parecía haber cortado el silencio como un cuchillo invisible. Cuando la luz gris entró por las ventanas polvorientas del vagón, se dio cuenta de que seguía abrazando el morral con la misma fuerza. Se incorporó despacio, con la espalda dolorida por el piso duro y el cartón húmedo en algunas esquinas. Miró alrededor como si el vagón pudiera haber cambiado de forma durante la noche, esperando encontrar a alguien escondido detrás de los asientos, una sombra,
un rastro. No había nada distinto, salvo la manera en que ella lo miraba ahora, sabiendo que no estaba tan sola como creía. Se dijo a sí misma que seguramente había soñado, que el cansancio, el miedo y el hambre podían inventar voces, podían hacerla escuchar lo que más temía o lo que más necesitaba. Había escuchado a su madre decir que la cabeza, cuando está cansada, es capaz de cualquier cosa. Se aferró a esa explicación, como quien se aferra a un pedazo de madera en medio del río. Aún así, antes de salir del vagón, se quedó un momento quieta, conteniendo la respiración, esperando que el susurro volviera. El único sonido que llegó fue el de un tren lejano y el canto ronco de un gallo que parecía vivir en alguna casa cercana. El silencio, de nuevo, se le pegó a la piel como una manta áspera. Decidió que tenía que pensar en cosas más urgentes: comida, agua, un lugar para lavarse la cara. Escondió el morral debajo de un asiento roto, metiéndolo tan adentro como pudo, con la esperanza de que, si alguien entraba allí mientras ella no estaba, no lo notara. Miró 2 veces para memorizar el lugar exacto, como si estuviera escondiendo un tesoro. Afuera, el aire de la mañana era fresco, casi frío, y cargado con el olor de la tierra húmeda. Las vías se extendían hacia adelante como líneas interminables, y los vagones se repetían, algunos herméticamente cerrados, otros abiertos y vacíos como el suyo. Un perro la miró desde la distancia, levantó la nariz para olfatearla y luego perdió el interés. Caminó hacia la calle principal, siguiendo el sonido creciente de los autos y las voces. Sabía por dónde encontrar un puesto donde a veces le daban las sobras del día anterior: empanadas quebradas, pan duro, pedazos de pastel que nadie había querido. Apuró el paso mientras el sol se elevaba, sintiendo el estómago retorcerse con cada olor que venía de las panaderías y los bares. En la esquina, el dueño de un carrito de comida la miró con una mezcla de costumbre y cansancio. No era la primera niña que se acercaba con la mano extendida, ni sería la última. Ella no dijo nada, solo señaló con la vista la bandeja donde se amontonaban algunos panes ya fríos. Él resopló, miró a los lados y, sin demasiada ceremonia, le entregó uno envuelto en una servilleta manchada. Ana murmuró un «gracias», casi inaudible, y se apartó rápido comiendo mientras caminaba. El pan estaba seco, pero en ese momento le supo a algo parecido a casa, a esos días en que su madre lograba traer algo del mercado antes de que el dinero se acabara. Sintió una punzada en el pecho al pensar en ella, en cómo estaría explicando la ausencia de la hija mayor. De regreso al tren, el mundo parecía moverse a otro ritmo. La gente iba y venía, cada uno con su urgencia: trabajar, estudiar, comprar, quejarse. Nadie miraba hacia las vías ni hacia los vagones abandonados. Era como si ese pedazo de ciudad no existiera. Y sin embargo, para Ana se había convertido en el centro mismo de su nuevo universo. Cuando entró otra vez en su vagón, lo hizo con el corazón acelerado, temiendo encontrar pruebas de que alguien había estado allí. Revisó el asiento donde había escondido el morral y respiró aliviada al sacarlo intacto. Pasó la mano por la tela como si acariciara a un animal pequeño que hubiera esperado por ella toda la mañana. Para no sentirse tan vulnerable, empezó a hablarle al vagón en voz baja, como se le habla a un amigo tímido. Le puso nombre: Vagón 13, porque ese era el número medio borrado que alcanzaba a leer en la puerta. Le dijo que iban a cuidarse mutuamente, que ella limpiaría un poco y que él la protegería del frío y de la lluvia. Sonaba infantil, pero la ayudaba a no enloquecer. Por la tarde el aburrimiento la empujó a explorar un poco más. Salió y contó los vagones hacia la derecha, mirando de reojo a cada uno. Algunos estaban cerrados con candados nuevos. Otros tenían puertas entreabiertas que chirriaban con el viento. Se asomó a uno de ellos y vio una manta vieja, una lata de atún vacía, una botella cortada usada como vaso. Salió enseguida con el corazón apretado. Alguien más dormía allí. Volvió corriendo a su vagón regañándose por su curiosidad. Pensó que sería mejor no saber quién más rondaba por ese lugar. Cada persona nueva significaba un posible peligro. Recordó las historias que había escuchado en la calle
sobre hombres que se aprovechaban de los chicos que no tenían a dónde ir. Se prometió mantener la distancia, ser invisible. Al caer la tarde, se sentó en la puerta del vagón, con los pies colgando hacia afuera, y observó cómo el cielo se llenaba de colores que ella casi nunca se detenía a ver. En el barrio donde vivía antes, las noches eran cortadas por postes de luz amarillenta y televisores prendidos. Aquí, las sombras venían acompañadas de un silencio diferente, más profundo. Sacó de la mochila el cuaderno de la escuela. Aunque hacía tiempo que no iba con regularidad, todavía le gustaba escribir. No sabía muy bien qué poner, así que comenzó con frases sueltas. Cuando sea grande no quiero tener miedo de llegar a casa. No quiero que mi hermano aprenda a esconderse. No quiero acostumbrarme al ruido de los golpes. Las palabras salían torpes, pero sinceras. Fue en medio de una de esas frases cuando sintió otra vez una presencia que no podía ver. El aire pareció volverse más denso dentro del vagón, y un escalofrío le subió por la espalda, obligándola a detener el lápiz. El silencio se hizo más pesado, como si alguien estuviera conteniendo la respiración junto a ella. Desde la oscuridad del vagón de al lado, o quizá desde más allá, llegó un murmullo tan bajo que parecía el roce de hojas. Esta vez no fue su nombre, fue una instrucción, un aviso. «No enciendas luz», susurró la voz, como si supiera que ella pensaba en usar la pantalla del celular para escribir un poco más. Ana se quedó rígida, el cuaderno abierto sobre las piernas, los dedos apretando el lápiz hasta casi romperlo. No había encendido ninguna luz, pero el hecho de que alguien se lo advirtiera la llenó de una mezcla confusa de miedo y protección. La voz no sonaba amenazante, pero sí urgente, como si supiera algo que ella ignoraba. Unos segundos después, el mismo susurro volvió, esta vez un poco más claro. «Si te ven, te sacan de aquí». La frase le recorrió el cuerpo entero. Las palabras «te sacan» le dolieron más de lo que habría esperado. De pronto entendió que no solo estaba escondida del mundo. Alguien más, oculto en otro rincón del tren, también luchaba por no ser visto. Esa noche, el sueño se convirtió en un lujo al que Ana no podía acceder. Cada vez que cerraba los ojos, la frase «si te ven, te sacan de aquí» se repetía como un eco interminable, mezclándose con recuerdos de trabajadores del consejo tutelar, de vecinos chismosos, de policías que a veces aparecían en el barrio y se llevaban a alguien sin explicar demasiado. Se preguntó quién podía ser esa voz que la aconsejaba ocultarse. Imaginó a un hombre mayor, con barba y olor a alcohol, escondido en algún rincón oscuro del tren, observándola. Luego cambió la imagen por la de una mujer flaca con los ojos hundidos, o la de un chico apenas mayor que ella, con una historia parecida. Ninguna de las imágenes le daba consuelo. Al mismo tiempo, había algo en el tono del susurro que no lograba clasificar como peligro. Había vivido suficiente tiempo entre gritos para reconocer cuando alguien quería hacerle daño, y esa voz no se le parecía. No había dureza, ni burla, ni impaciencia, solo una preocupación rara que no esperaba encontrar en un lugar como ese. Cuando el cielo empezó a clarear, tomó una decisión que le pareció valiente y estúpida al mismo tiempo. No podía seguir viviendo sin saber quién le hablaba. El miedo a lo desconocido estaba empezando a ser más grande que el miedo a lo que pudiera encontrar. Respiró hondo, se puso el suéter de su hermano y se preparó para enfrentar al dueño del susurro. Esperó a que pasara el primer tren de la mañana, ese que hacía vibrar todo el suelo y que por unos segundos parecía capaz de arrancar de cuajo los vagones viejos. Usó el ruido como una especie de cortina para sus movimientos. En cuanto el estruendo empezó, se deslizó hacia la puerta del vagón y saltó al suelo con rapidez. Caminó pegada a la estructura metálica, sintiendo bajo los dedos el frío del hierro desgastado. El vagón de al lado estaba igual de descascarado que el suyo, con la puerta apenas entreabierta. Desde fuera no se veía nada. La oscuridad parecía compacta, como si dentro no hubiera aire. Ana se quedó un momento quieta, dudando. Pensó en regresar, en fingir que no había escuchado nada, en inventarse que todo había sido producto de su imaginación. Pero entonces,
Recordó el modo en que la voz le había advertido del peligro, y una certeza silenciosa le dijo que, incluso si era alguien peligroso, al menos era alguien que la veía. Y ser vista, en la vida de una niña como ella, era casi un lujo. Con la mano temblando, empujó la puerta un poco más. El chirrido del metal le hizo apretar los dientes. Adentro, el vagón olía distinto. No solo a polvo, sino también a ropa usada, a sudor, a comida vieja. Había una manta doblada en un rincón, una bolsa plástica con restos de pan y una botella casi llena de agua. Durante unos segundos creyó que el lugar estaba vacío. No alcanzaba a ver más allá de la primera fila de asientos. Entonces, desde la penumbra, algo se movió. Un bulto se incorporó lentamente, y dos ojos oscuros brillaron a la luz difusa que entraba por las ventanas. Ana dio un paso atrás sin poder evitarlo. «No hagas ruido», susurró la misma voz de la noche anterior, ahora acompañada de una figura que se dejaba ver. Era una chica, no un hombre, ni una anciana, ni un monstruo salido de sus miedos. Una chica de quizás 15 o 16 años, el pelo enredado, la piel llena de moretones viejos, las manos huesudas sosteniendo la manta contra el pecho. El corazón de Ana tardó un momento en entender lo que veía. Se había preparado para todo tipo de amenaza, pero no para encontrarse con alguien que se parecía tanto a lo que podría ser ella misma dentro de unos años. La otra la miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si también estuviera tratando de adivinar de qué lado del mundo venía esa niña pequeña. «Pensé que era su nombre», soltó Ana, casi sin darse cuenta, en un tono que mezclaba honestidad y vergüenza. La chica alzó una ceja, y por un segundo pareció que iba a reírse, pero la sonrisa murió en sus labios antes de nacer. Los ojos le seguían ardiendo de alerta. «Y yo pensé que no volverías», respondió la chica en un susurro que sonaba más a hábito que a necesidad. «Casi todos los que llegan prueban una noche y se van, o los sacan». Sus palabras flotaron entre ellas como un recordatorio de que ese tren no era un refugio romántico, sino un pedazo de borde donde la gente caía cuando no tenía otro lugar. Ana se acercó un paso, observando los detalles. La manta vieja tenía manchas que podrían ser café o sangre seca. La bolsa de plástico estaba cuidadosamente anudada. La botella de agua tenía una marca señalando hasta dónde se podía beber cada día. Todo mostraba una organización silenciosa, una disciplina de supervivencia que le impresionó. «¿Fuiste tú la que me habló?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La chica asintió apenas, como si no valiera la pena gastar energía en un gesto grande. «Te vi entrar ayer. Pensé que te irías al amanecer. Cuando sacaste el celular, tuve miedo de que alguien te viera desde las casas. Aquí no les gustan los niños sueltos», explicó. El tono de la chica no era amable, pero tampoco frío. Era más bien práctico, como quien enumera reglas básicas de un lugar que lleva tiempo habitando. Ana sintió que, de repente, todo su plan de esconderse en el tren se había vuelto más complicado. No estaba inventando su propia vida nueva, estaba entrando en una que ya tenía dueños. «Me llamo Marta», dijo la chica después de un silencio largo, como si decidiera, contra su instinto, ofrecer algo de sí misma. El nombre quedó flotando en el aire como un puente estrecho. Ana lo repitió en su cabeza varias veces, tratando de memorizarlo del mismo modo en que había memorizado el lugar exacto donde escondía su morral. «Yo soy Ana», respondió al fin, sintiéndose extraña por decir su nombre en voz alta en ese lugar. En casa, casi siempre lo escuchaba como un grito, seguido de un reproche o una orden. Allí, en cambio, se oyó suave, distinto, como si fuera el nombre de otra persona. Marta asintió otra vez, como si estuviera evaluando esa información. Luego señaló con la barbilla el interior del vagón de Ana. «Ese está mejor que este, menos goteras», murmuró. «Si vas a quedarte, tienes que aprender unas cosas. La primera es no hacer ruido de más. La segunda es no confiar en nadie. La tercera es que, si alguien te ofrece algo demasiado fácil, seguro te va a salir caro». Ana sintió que esas reglas se le tatuaban por dentro, palabra por palabra.
En un susurro que apenas cruzó la distancia entre ellas, preguntó, ¿y por qué confío en ti? Marta la miró fijamente, con unos ojos que parecían haber visto demasiado para su edad, y respondió, no confíes, solo escucha. A veces, escuchar es lo único que nos mantiene vivos. Ese susurro, más que cualquiera de los anteriores, empezó a cambiar algo silencioso dentro de Ana. A partir de ese día, el tren dejó de ser únicamente un refugio para convertirse en una especie de mundo pequeño con reglas propias. Marta sabía dónde se podía buscar sobras sin llamar la atención, en qué momento del día los vigilantes de la estación pasaban por las vías, qué vecinos se quejaban si veían niños rondando y cuáles hacían la vista gorda. Las dos comenzaron a compartir parte de sus rutinas. No caminaban juntas todo el tiempo, porque eso llamaría demasiada atención, pero se encontraban de regreso en los vagones, comparando lo que habían logrado conseguir. Un pedazo de queso aquí, un paquete de galletas aplastadas allá, una fruta demasiado madura para la venta pero todavía comestible. Ana se sorprendía de la manera en que Marta calculaba cada movimiento. No vayas 2 días seguidos al mismo lugar, le decía. Las personas se acostumbran a tu cara y empiezan a preguntarse de dónde saliste. Y cuando empiezan a preguntarse, empiezan a hablar. Y cuando empiezan a hablar, tarde o temprano, llega alguien con uniforme. A veces, al caer la noche, las dos se sentaban en la puerta del vagón de Ana, mirando la línea de luces lejanas de la ciudad. Entre bocados de pan, Marta le contaba pedazos de su propia historia. Nunca todo de una vez. Era como si temiera que, si decía demasiado en una sola noche, las palabras pudieran volverse contra ella. Mi madre decía que el mundo era un lugar grande y generoso, contó una vez, con la vista perdida en el horizonte. Lo decía mientras contaba las monedas para ver si alcanzaba para el alquiler. Siempre me pregunté si lo decía de verdad o si era solo para no llorar. Ana escuchaba en silencio, descubriendo en esa frase una mezcla de ironía y ternura que le pesaba en el pecho. En otra ocasión, Marta le mostró una cicatriz fina en el brazo, casi invisible a la luz escasa. No es de cuchillo, es de puerta, aclaró. Me empujaron para sacarme de un lugar donde estaba durmiendo. A veces la violencia no viene con armas, viene con prisa. La gente tiene tanta prisa por no vernos que termina lastimándonos sin querer o sin importarles. Ana absorbía cada palabra, como si fueran lecciones de un libro que nunca había tenido en la escuela. Empezaba a entender que su historia no era una excepción, sino parte de una multitud silenciosa de niños y niñas que aprendían a esconderse mejor que los adultos, no por juego, sino por necesidad. Una noche fría, mientras compartían una manta demasiado pequeña para 2 cuerpos, Marta dijo algo que se le quedó grabado a Ana de un modo extraño. ¿Sabes qué es lo peor de ser pobre?, preguntó en voz baja, casi sin mover los labios. Ana pensó en el hambre, en los golpes, en el miedo, pero no respondió. Lo peor es que el mundo te convence de que vales menos, y cuando te lo crees, empiezas a tratarte como si fuera verdad. Esa frase cayó sobre Ana como una piedra silenciosa en un pozo muy hondo. Pensó en las veces que había aceptado dormir en el piso para que su hermano tuviera la cama, no por amor solamente, sino porque en su cabeza ya se consideraba menos importante. Pensó en cómo se disculpaba incluso cuando no había hecho nada. Intentó refutar a Marta, decir que ellas sí valían, que algún día demostrarían algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No porque no lo creyera, sino porque, en el fondo, una parte de ella también dudaba. El tren, con sus paredes oxidadas, parecía asentir en silencio a esa duda. Con el tiempo, los susurros de Marta dejaron de sonar solo a advertencias y se convirtieron en una especie de hilo que guiaba a Ana a través de la oscuridad. Un cuidado, un no vayas por ahí, un espera a que pase este auto, eran pequeñas decisiones que, sumadas, marcaban la diferencia entre una noche tranquila y una noche de problemas. Sin embargo, incluso en esa rutina compartida, cada una seguía siendo una isla. Marta nunca le dijo a Ana de dónde venía exactamente, cuál era su barrio, cuántos años tenía de verdad.
Tampoco Ana contó todos los detalles de su casa. Era como si ambas supieran que, en ese mundo, la intimidad también era una forma de protección. Había momentos breves en los que podían fingir que eran solo dos chicas normales matando el tiempo. Una tarde, encontraron un pedazo de tiza blanca y empezaron a dibujar en el piso de cemento entre los vagones, círculos, nombres, pequeñas casas con techo puntiagudo. Ana dibujó un tren que se movía, y Marta, al verlo, soltó una risa corta y sorprendida. ¿Te imaginas si este vagón empezara a andar de verdad?, preguntó Ana, dejando que la imaginación le ganara por un momento. Nos llevaría lejos, donde nadie nos conociera. Marta negó con la cabeza lentamente. Los trenes no cambian el lugar donde estemos dentro, murmuró. Solo cambian el paisaje de las ventanas. Esa respuesta le dolió más de lo que habría admitido, pero también le resonó como una verdad difícil de negar. No bastaba con irse físicamente de un lugar para escapar de todo lo que se llevaba por dentro. El miedo, la culpa, la sensación de no pertenecer a ningún lado viajaban con ellas, como una segunda piel. A pesar de todo, Ana encontraba en la presencia de Marta un tipo raro de consuelo. No era el consuelo dulce de un abrazo de madre, sino el de saber que había alguien despierto mientras ella dormía, alguien que también conocía el mapa de sombras de ese lugar. Compartir el miedo lo hacía un poco menos pesado. Algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte y hacía silbar las rendijas del vagón, Marta hablaba de cosas que no tenían que ver con comida ni con peligro. Hablaba de películas que había visto desde la ventana de algún bar, de canciones que recordaba a medias, de un profesor de la escuela que le dijo una vez que escribía bonito antes de que dejara de ir. Esos momentos eran casi filosóficos, aunque ninguna de las dos usara esa palabra. Se preguntaban por qué algunas personas nacían en casas con habitaciones de sobra y otras en cuartos donde apenas cabían todos. Se preguntaban qué hacía que una vida valiera más que otra a los ojos de la gente. No tenían respuestas, pero hacían las preguntas igual, como un acto de rebeldía silenciosa. Ana se descubrió pensando en cosas que antes no tenía tiempo de pensar. ¿Quién decidía que era una vida normal? ¿Por qué había que avergonzarse de no tener dinero cuando la vergüenza, pensaba, debería ser de quienes miraban para otro lado? El tren, testigo mudo, parecía contener todas esas preguntas entre sus paredes oxidadas. En una de esas noches, mientras el sueño empezaba por fin a vencerlas, Marta se inclinó hacia ella y susurró: «Prométeme una cosa, Ana. Prométeme que no vas a dejar que este vagón sea el único lugar donde creas que mereces vivir». Ana no respondió. Solo sintió cómo esa promesa no dicha se agarraba a alguna parte profunda de su pecho, preparándose para, algún día, cambiarlo todo. Con la llegada del invierno, el tren se volvió más cruel. El metal que en verano parecía solo caliente, ahora se convertía en un enemigo frío que se colaba en los huesos. Las noches parecían más largas, y el viento se metía por cada grieta del vagón, silbando como si quisiera arrancar las mantas de las manos de las chicas. El hambre también cambiaba de rostro. No era solo un vacío en el estómago, era un cansancio que pesaba en las piernas, una dificultad para concentrarse, una irritabilidad que hacía que cualquier palabra sonara más áspera de lo que realmente era. A veces Ana y Marta discutían por cosas pequeñas. ¿Quién había traído más comida? ¿Quién se había arriesgado más ese día? Sin embargo, incluso en medio de esas peleas, la presencia de la otra seguía siendo preferible al silencio absoluto. No eran una familia, pero se habían convertido en algo parecido a una tripulación improvisada de un barco oxidado encallado en tierra. Cada susurro en la noche, incluso los de reproche, eran prueba de que no estaban completamente solas. Un día, mientras Ana volvía con un paquete medio roto de galletas que había conseguido en la puerta de un supermercado, vio algo que la hizo disminuir el paso. En una de las casas que daban al descampado, una mujer señalaba hacia los vagones mientras hablaba con un hombre. Él ladeó la cabeza, siguiendo la dirección de su dedo, y frunció el ceño. El corazón de Ana se aceleró. Aceleró el paso, y en lugar de ir directo a su vagón,
se escondió detrás de uno más alejado, observando. La mujer seguía gesticulando. El hombre asintió y sacó el celular del bolsillo. No necesitaba estar cerca para saber de qué hablaban. Los niños en los vagones, las chicas que iban y venían, la gente rara que no pagaba alquiler pero ocupaba espacio. Esa noche le contó a Marta lo que había visto. La mayor frunció los labios, preocupada. «Ya era cuestión de tiempo», murmuró. «Cuando el frío aprieta, la gente se acuerda de que existimos. Les molesta vernos temblando donde ellos pasan todos los días. No porque les importe, sino porque les incomoda». Decidieron ser aún más cuidadosas. Apagaban cualquier luz antes de que anocheciera del todo, hablaban en susurros incluso cuando no había nadie cerca, y procuraban no dejar rastros visibles de su presencia durante el día. Aún así, la sensación de una cuenta regresiva silenciosa se instaló en el aire, invisible pero constante. Poco después, Marta empezó a toser. Al principio fue una tos seca, esporádica, que ambas intentaron ignorar. «Es solo el polvo», decía ella, restándole importancia. Pero la tos fue haciéndose más profunda, más persistente, interrumpiendo sus frases, cortando su sueño, dejándola sin aire. Ana sentía una mezcla de miedo e impotencia. No tenían dinero para un médico, y, aunque lo tuvieran, ¿cómo explicar que vivían en un tren abandonado sin arriesgarse a que las sacaran de allí por la fuerza? Ninguna de las dos conocía bien los mecanismos de ayuda del Estado. Lo que sí conocían eran las historias de chicos que terminaron en lugares peores que las calles. La enfermedad de Marta hizo que los susurros adquirieran un tono distinto. Ahora no eran solo advertencias, sino también órdenes que le costaba cumplir. «Duerme tú, yo vigilo», decía Marta, aunque claramente necesitaba descansar más que Ana. «No te acerques tanto, no quiero que te contagies», murmuraba apartándose cuando la más joven intentaba cubrirla mejor con la manta. En uno de esos días especialmente fríos, Ana tomó una decisión que le pareció enorme. Fue a una parroquia cercana donde, según había escuchado, daban sopa caliente a quien llegara. Se mezcló entre los adultos, escondiendo el morral y bajando la cabeza para parecer más grande. Apretó el plato con ambas manos, como si sostuviera algo precioso. Cuando volvió al vagón con la sopa ya casi fría, Marta la miró con una mezcla de reproche y gratitud. «Te dije que no te separaras mucho», susurró, pero sus manos temblorosas se apresuraron a sostener el plato. Bebió pequeños sorbos, cerrando los ojos a cada trago, como si saboreara algo más que caldo, una memoria de cuidado. Esa noche, mientras Marta dormía a ratos, agitándose y sudando, Ana se encontró hablando sola, o quizá no tan sola. Le susurraba al vagón, al tren entero, a lo que fuera que estuviera escuchando. Le pedía que no se la llevara, que la dejara quedarse un poquito más, que todavía no estaba lista para volver a estar sola en el mundo. El tren no respondió, por supuesto, pero el viento sí cambió de dirección, trayendo consigo el ruido de sirenas lejanas, el murmullo de voces y, de nuevo, el eco de las preocupaciones de los vecinos. Era como si la ciudad, en su conjunto, estuviera girando lentamente la cabeza hacia ese rincón que durante tanto tiempo había ignorado. A la mañana siguiente, Marta se inclinó hacia Ana y le susurró algo tan bajo que casi no lo escuchó. «Si un día vienen a buscarnos y yo no puedo correr, tú corre. No mires atrás». Ana sintió que esa frase le clavaba espinas en el corazón. Correr, pensó, era lo único que había hecho toda su vida, pero por primera vez no quería hacerlo sola. La tos se convirtió en un personaje más en la vida diaria de las dos, un invitado no deseado que estaba siempre presente, recordándoles que el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede ignorar. Aún así, seguían haciendo planes pequeños: sobrevivir otro día, conseguir un abrigo mejor, aprender a leer mejor las miradas de los demás. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las casas y las sombras se alargaban sobre las vías, Ana escuchó de nuevo un murmullo distinto al viento. Esta vez venía desde fuera de los vagones, desde el lado de la calle. Era la voz de un hombre que decía: «Mañana venimos con la camioneta, no podemos dejar a esos chicos ahí».
El corazón le dio un salto. No sabía si ese «no podemos dejar» era por preocupación o por problema, pero en cualquier caso significaba que el tiempo del tren estaba llegando a su fin. Corrió hacia el vagón casi tropezando, y le contó a Marta, que la miró con ojos vidriosos, como si la fiebre le estuviera robando la capacidad de reaccionar. «¿Y si no nos dejamos encontrar?», murmuró Ana desesperada. «Podemos escondernos, cambiar de vagón, irnos a otro lugar». Pero mientras decía esas palabras, se dio cuenta de que sonaban a fantasía, a una huida más que no solucionaría nada. Ya no estaban solo ellas contra el mundo. El mundo había empezado a fijarse en ellas. Esa noche, el susurro que más se quedó con Ana no fue el de los vecinos, ni el del hombre de la camioneta. Fue el de Marta, que con la respiración entrecortada, apoyó la frente en la de ella y dijo: «No se trata solo de escapar, Ana. Se trata de encontrar un lugar donde no tengamos que escondernos todo el tiempo». Esa idea, difícil de imaginar, empezó a dibujar una posibilidad dolorosamente nueva en la mente de la niña. El día siguiente amaneció con un silencio raro, cargado de expectativa. Incluso los perros del descampado ladraban menos, como si también estuvieran esperando algo. Ana se despertó mucho antes de lo habitual, con esa sensación en el pecho que se tiene antes de un examen o de una noticia que puede cambiarlo todo. Miró a Marta, que dormía a medias, el rostro pálido contra la manta. Por un momento, deseó que todo lo de la camioneta hubiera sido un malentendido, un comentario al aire que nadie se tomaría en serio. Pero el miedo no se iba, y en su experiencia, el miedo pocas veces se equivocaba completamente. Pasaron la mañana en una especie de limbo. No se atrevieron a alejarse mucho del vagón por si necesitaban reaccionar rápido, pero tampoco podían quedarse quietas. Ordenaron sus pocas cosas como si eso fuera a cambiar algo, doblando ropa, revisando el cuaderno, contando las monedas una y otra vez. En un momento, Ana tomó el cuaderno y lo abrió en una página en blanco. Escribió con letra temblorosa: «Si nos encuentran aquí, diré que no quiero volver a casa. Diré que quiero un lugar donde nadie grite mi nombre para pegarme». Al terminar la frase, sintió una mezcla de valentía y culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado. Marta leyó por encima de su hombro y esbozó una sonrisa débil. «Tienes más coraje en esas palabras que muchas personas en toda su vida», susurró. Luego, casi enseguida, tosió de nuevo, como si su cuerpo se estuviera rebelando contra la idea de futuro que esa frase representaba. Alrededor del mediodía, escucharon el sonido inconfundible de un motor acercándose por el camino de tierra. No hacía falta asomarse para saber que la camioneta había llegado. Los ladridos de los perros se intensificaron, mezclándose con voces masculinas y el golpe de puertas al cerrarse. Ana sintió que la sangre se le iba a los pies. Miró a Marta, que intentaba incorporarse, pero apenas lograba levantar la cabeza. En ese momento, las palabras de la noche anterior regresaron con fuerza. «Si un día vienen a buscarnos y yo no puedo correr, tú corre». El dilema se le clavó como una espina en la garganta. Podría salir por la parte trasera del vagón, saltar a las vías, esconderse detrás de otro tren. Sus piernas eran todavía fuertes y conocía el descampado mejor que cualquiera de esos hombres. Pero cada vez que imaginaba el movimiento, veía a Marta quedándose atrás, sola, con la tos y la fiebre. Los pasos se acercaban. Alguien golpeó la puerta de un vagón cercano, luego de otro. «¿Hay alguien ahí?», preguntaban, primero con voz neutra, luego con un tono más firme. No sonaba exactamente a amenaza, pero tampoco a pura preocupación. Era la voz de quien cumple una tarea, sin demasiada reflexión. Ana se agachó junto a Marta, tomándole la mano. «Podemos escondernos debajo de los asientos», susurró, aunque sabía que no era un lugar muy ingenioso. Marta negó con la cabeza, respirando con dificultad. «No puedes seguir huyendo siempre», murmuró. «La huida también cansa». En medio del caos de pasos y voces, ocurrió algo que Ana no se esperaba. Marta se inclinó hacia su oído, acercando los labios apenas, y susurró con una claridad que contrastaba con lo débil de su cuerpo.
No dejes que el miedo decida por ti, Ana. Tú decides. Tú, no el miedo. Esa frase la atravesó como una descarga eléctrica. Toda su vida, casi todas sus decisiones habían sido respuestas al miedo. Miedo a los golpes, miedo al hambre, miedo a la policía, miedo a la soledad. Ahora, de pronto, alguien le estaba diciendo que podía decidir algo distinto, que había, aunque fuera pequeña, una distancia entre ella y el miedo. Los golpes en la puerta de su vagón la sacaron de ese pensamiento. «Sabemos que hay alguien ahí», dijo una voz de mujer distinta a las anteriores. «No venimos para hacer daño, solo queremos hablar». El tono, aunque firme, tenía algo que Ana no estaba acostumbrada a escuchar de un adulto: paciencia. Ana miró a Marta, buscando una respuesta en sus ojos. La mayor respiró hondo, como si cada inhalación fuera una pequeña batalla, y apretó la mano de la niña. En un hilo de voz dijo: «Quizá este sea el lugar donde dejamos de escondernos todo el tiempo». Sus ojos brillaban con fiebre y algo más difícil de nombrar. Temblando, Ana se puso de pie y se acercó a la puerta. Cada paso parecía un acto de traición al pacto silencioso que había hecho consigo misma de no confiar en nadie con uniforme o con autoridad. Aún así, recordó el susurro de Marta: «Tú decides». Puso la mano en la manija oxidada. Cuando abrió, la luz del exterior la cegó por un momento. Vio figuras borrosas que, poco a poco, fueron tomando forma. Un hombre con chaleco de una institución que no llegó a leer, una mujer con carpeta en mano y ojos cansados, un policía un poco más atrás, con la mirada vigilante pero no hostil. «Hola, Ana», dijo la mujer, usando su nombre como si lo hubiera usado muchas veces antes. «Nos avisaron que tú y otra chica estaban viviendo aquí. Queremos hablar con ustedes, saber qué está pasando». Ana se preguntó cómo sabían su nombre, y la respuesta le llegó sola. Los vecinos, el barrio, las historias que viajan más rápido que las personas. Por un segundo, las palabras que había escrito en el cuaderno se agolparon en su lengua, listas para salir. Podría decir: «No quiero volver a casa, allí me pegan». Podría decir: «Tengo miedo de los lugares donde encierran a los niños». Podría decir muchas cosas, pero lo único que pudo hacer fue apartarse un poco para dejar que vieran a Marta. La mirada de la mujer se posó en la chica enferma, y algo en su expresión cambió. El profesionalismo dio paso a una preocupación más humana, más desordenada. «Está muy mal», murmuró, casi para sí misma. Se giró hacia los hombres. «Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo», dijo, y nadie discutió. En medio de ese movimiento acelerado, de camillas improvisadas y llamadas telefónicas, Ana sintió que el mundo giraba demasiado rápido para comprenderlo todo. Lo único que se quedó quieto en su mente fue el eco del susurro de Marta: «No dejes que el miedo decida por ti». Aunque todavía no sabía qué iba a hacer, supo que esa frase, más que cualquier otro murmullo, había empezado a cambiarlo todo. Mientras subían a Marta a la camioneta, Ana se quedó en la puerta del vagón con las manos apretadas a los costados del cuerpo. Una parte de ella quería correr detrás de los hombres, aferrarse a la mano de su amiga y no soltarla hasta estar segura de que estaría bien. Otra parte, más antigua y más desconfiada, le susurraba que ese tipo de vehículos nunca traía nada bueno. La mujer de la carpeta se acercó a ella con pasos medidos. «Tú también puedes venir», dijo, señalando la camioneta. «No vamos a dejarte aquí sola». Ana dudó. Miró hacia el interior del vagón, su cartón, sus pocas cosas, la manta doblada, el cuaderno. Parecía absurdo echar de menos ese lugar, pero era lo único que había elegido por sí misma hasta entonces. «¿A dónde nos van a llevar?», preguntó, sorprendida por escucharse tan directa. La mujer respiró hondo antes de responder. «Primero al hospital, para que vean a tu amiga. Después hay un abrigo, una casa que recibe niños y adolescentes que no pueden estar con sus familias. No es perfecto, pero es mejor que este tren», explicó, sin adornos. La palabra «familias» le pesó en el pecho. Pensó en su madre, en su hermano, en el padre que quizás en ese momento estuviera gritando su nombre,
sin saber si quería encontrarla para abrazarla o para castigarla. La idea de que un lugar cualquiera pudiera reemplazar esa mezcla caótica de amor y violencia le resultaba difícil de aceptar. «En esos lugares también pasan cosas malas», murmuró Ana, recordando historias escuchadas en la calle. La mujer asintió con tristeza. «A veces sí», admitió. «Pero también pasan cosas buenas. Hay comida todos los días, cama, escuela, y sobre todo hay gente que por lo menos está obligada a prestar atención. Aquí nadie está obligado a mirarte». Esa frase golpeó un punto sensible. En el tren, la invisibilidad había sido una forma de supervivencia, pero también una condena. Podían desaparecer y nadie preguntaría por ellas. En un abrigo, quizá la mirada de otros fuera un peso, pero también significaba que existían para alguien más. Ana miró otra vez hacia adentro del vagón. Vio el lugar exacto donde había escondido el morral el primer día, el rincón donde había escrito sus frases, la ventana por donde había visto el primer amanecer desde ahí. Se dio cuenta de que, aunque el tren había sido su refugio, también era una especie de espejo de la vida que llevaba dentro. Detenido, oxidado, siempre al borde del movimiento, pero sin moverse nunca. «¿Puedo traer mis cosas?», preguntó al fin, como si esa decisión fuera un pequeño ensayo para la más grande que estaba tomando. La mujer asintió enseguida. «Claro que sí, tienes derecho a tus cosas», dijo, y la frase «tienes derecho» sonó extraña y nueva en los oídos de Ana. Recogió el cuaderno, la ropa, el suéter de su hermano, el morral. Cada objeto parecía pesar más de lo que realmente pesaba, cargado con los días y noches que había vivido allí. Cuando estuvo a punto de salir, se giró de nuevo hacia el interior del vagón y, sin pensarlo demasiado, susurró un «gracias», casi inaudible. Subió a la camioneta con el corazón desbocado. Marta estaba recostada, con una manta limpia sobre el cuerpo. Tenía una vía en el brazo y respiraba con ayuda de una máscara. A pesar de todo, cuando Ana se acercó, abrió los ojos un instante y dejó ver un destello de reconocimiento. «Lo hiciste», murmuró Ana, sentándose a su lado. «Nos encontraron». Marta, con la voz casi inexistente, respondió: «Lo hiciste tú. Yo solo susurré». Fue una frase pequeña, pero para Ana significó mucho. Por primera vez, alguien le atribuía una acción, una decisión, no solo un arrastre de circunstancias. El trayecto hasta el hospital fue una mezcla de sensaciones. La ciudad que había visto tantas veces desde lejos, desde las ventanas de buses o desde las esquinas donde vendía cosas, se desplegaba ahora en panorámica desde la ventana de la camioneta. Las calles, los semáforos, la gente apurada. Todo parecía formar parte de una película de la que hasta entonces había sido solo un extra invisible. En el hospital, los procedimientos la abrumaron. Formularios, preguntas, termómetros, batas blancas. Se acostumbró rápido a decir «no sé» cuando le preguntaban datos que nunca había aprendido. Fechas exactas, direcciones precisas, teléfonos. Descubrió cuántas cosas da por sentadas el mundo de los papeles. Cuando se llevaron a Marta a una sala donde ella no podía entrar, el miedo regresó con fuerza. Por un momento pensó en escapar, en bajar las escaleras corriendo, perderse entre la gente, volver al tren o a cualquier otra esquina. Pero cada vez que imaginaba esa huida, la frase «no dejes que el miedo decida por ti» se interponía como una barrera. La mujer de la carpeta, que se presentó como Clara, se sentó con ella en una sala de espera. Le ofreció un vaso de agua y un sándwich envuelto en plástico. «Come despacio», dijo, como si supiera que alguien que ha pasado hambre tiende a devorar la comida sin sentirla. Ana obedeció, sorprendida por estar recibiendo órdenes que no le dolían. «Nadie te va a obligar a volver a un lugar donde te lastiman», dijo Clara en un momento, sin que Ana hubiera mencionado nada de su padre. «Pero vamos a tener que hablar de eso en algún momento, para encontrar lo mejor para ti». La idea de contar su historia frente a desconocidos le daba vergüenza, como si al decir en voz alta lo que había vivido fuera a hacerlo más real. Pasaron horas antes de que les dieran noticias de Marta. Cada minuto parecía estirarse. Ana no sabía si debía rezar,
y si lo hacía no sabía exactamente a quién. No tenía costumbre de pedirle cosas a nadie. Siempre había aprendido que, al final, estaba por su cuenta. Cuando al fin apareció un médico y dijo que había infección en los pulmones, pero que habían empezado tratamiento, Ana sintió un alivio que casi le dolió. No era una promesa de cura, pero era una posibilidad, y en su vida las posibilidades a veces valían tanto como las certezas. Esa noche no durmió en el tren, durmió en una cama estrecha, en un cuarto compartido del abrigo al que la llevaron después del hospital. Las sábanas olían a detergente fuerte. Había otras niñas en camas cercanas, algunas susurrando, otras llorando. Por primera vez en mucho tiempo, alguien apagó la luz a una hora fija, anunció el horario de desayuno y le dio una pijama limpia. Acostada boca arriba, mirando el techo desconocido, Ana se dio cuenta de que lo que más extrañaba del tren no era el metal ni el sonido de las vías, sino el susurro que le recordaba que no estaba sola. Se preguntó si en ese nuevo lugar habría voces que la acompañaran, o si tendría que aprender a ser su propio susurro cuando el miedo quisiera decidir por ella. Los días en el abrigo tenían un ritmo que al principio le resultó extraño. Había hora para todo, para despertar, para comer, para bañarse, para estudiar. Le dieron un uniforme sencillo para ir a la escuela y un par de zapatos cerrados que, aunque le apretaban un poco, le parecían casi un lujo. Al principio, cada orden le hacía tensar los hombros, esperando el grito que solía seguir en su casa. Pero la mayoría de las veces, las cuidadoras no gritaban. Repetían las cosas con cansancio, a veces con impaciencia, pero no con la violencia a la que estaba acostumbrada. Descubrió que existía una diferencia entre autoridad y abuso, aunque a veces fuera difícil trazar la línea. Volvió a sentarse en un salón de clases, con un cuaderno nuevo y un lápiz entero, mirándose de reojo con otros niños y niñas que también cargaban historias en la espalda. Algunos provenían de hogares rotos, otros de la calle, otros de lugares de los que no hablaban. Nadie preguntaba demasiado. Había una especie de pacto tácito de no hurgar en las heridas ajenas. Cada tanto la llevaban al hospital para visitar a Marta. La amiga estaba más delgada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, irónicos, cansados y vivos al mismo tiempo. Hablaron de cosas pequeñas, como la comida del abrigo, las reglas tontas, los profesores extraños. Evitaban mencionar el tren, como si fuera un animal dormido que preferían no despertar. En una de esas visitas, Ana le llevó el cuaderno de la escuela vieja, el mismo en el que había escrito sus frases en el vagón. «Mira lo que escribí ese día», dijo mostrándole la página. Marta leyó en silencio, con el ruido de las máquinas de fondo, y luego levantó la vista con una sonrisa leve. «Parece que estás empezando a creer que tienes derecho a querer algo mejor», murmuró. Esas palabras le resonaron en la cabeza durante días. En la escuela, cuando un profesor le preguntaba su opinión sobre un texto, en el comedor, cuando se peleaban por la última porción de postre, en las noches, cuando recordaba la voz de su padre y el miedo que todavía le despertaba imaginarlo. Tener derecho a querer algo mejor era una idea nueva y vertiginosa. A veces se preguntaba si no estaba traicionando a su familia al adaptarse a ese nuevo lugar, pero luego recordaba que nadie había ido a buscarla al tren, que nadie había tocado la puerta del abrigo preguntando por ella. El silencio de su casa se le aparecía ahora como una respuesta en sí misma. Un día, una de las cuidadoras anunció que iban a hacer una salida con el grupo. Irían a una plaza cercana y pasarían por la estación de tren para tomar un camino más corto. El corazón de Ana dio un brinco al escuchar la palabra estación. No sabía si estaba lista para enfrentar el lugar que había sido su hogar y su escondite. Mientras caminaban en fila, con los chalecos del abrigo que los identificaban como grupo, el paisaje empezó a hacerse familiar. Reconoció una panadería, un poste, una esquina. Sus pies parecían recordar el camino aun cuando su mente quisiera distraerse con cualquier otra cosa. Cuando llegaron cerca del descampado, vio que algo había cambiado. Ya no estaban los vagones oxidados en fila. En su lugar, había un espacio más abierto, con escombros, tierra removida, máquinas estacionadas.
Era como si alguien hubiera borrado de la piel de la ciudad ese pedazo viejo para empezar algo nuevo. Se separó un poco del grupo sin alejarse demasiado y se acercó a la valla que rodeaba la obra. A través de los huecos alcanzó a ver restos de rieles, pedazos de metal cortado, una puerta de vagón tirada a un lado. El tren abandonado ya no existía como tal. Se había convertido en recuerdos y chatarra. Sintió una punzada extraña. No era exactamente tristeza, ni exactamente alivio. Era una mezcla de ambas cosas, como cuando se tira una ropa vieja que ya no sirve, pero que acompañó muchos años. El tren había sido cruel y protector, cárcel y refugio. Verlo desaparecer era como notar que una parte de su vida no podía repetirse. Cerró los ojos por un momento y en medio del ruido de las máquinas y las voces de los otros niños, creyó escuchar un susurro. No venía del metal ni del viento, sino de algún lugar dentro de ella misma. «No dejes que el miedo decida», parecía decir, con la voz de Marta y al mismo tiempo con la suya propia. Se dio cuenta con una claridad nueva de que los susurros que más la habían marcado no eran los de fantasmas ni los de desconocidos amenazantes, sino los de personas que, incluso desde su fragilidad, le habían ofrecido una especie de cuidado. La advertencia de Marta, la paciencia de Clara, incluso su propia voz cuando se había prometido no volver a casa para ser golpeada. De regreso al abrigo, empezó a escribir más en el cuaderno. No solo frases sueltas, sino pedazos de historia. Cómo era dormir en el tren, cómo sonaban las noches, qué significaba compartir un pedazo de pan con alguien que entendía el valor de ese gesto. Escribir se convirtió en una forma de no olvidar y al mismo tiempo de poner distancia. Un profesor, al ver sus textos, se detuvo a leerlos con atención. «Tienes una manera muy fuerte de contar las cosas», dijo sin condescendencia. «Has visto más que muchos adultos. Si quieres, podemos trabajar esto, aprender a escribir mejor, a organizar tus ideas». Le habló de libros, de autores que habían escrito sobre infancias difíciles, sobre ciudades, sobre trenes. Ana no sabía todavía si quería ser escritora, enfermera, profesora o algo completamente distinto. Pero por primera vez la pregunta «¿qué quieres ser?» no le sonaba a burla, sino a posibilidad. Empezó a entender que el futuro no era solo algo que le sucedía, sino algo en lo que, de a poco, podía tomar decisiones. Cada vez que la duda la atacaba, cuando extrañaba a su hermano, cuando sentía culpa por no extrañar tanto a su padre, volvía mentalmente al tren. No como a un lugar al que quisiera regresar, sino como a un punto de referencia, un recordatorio de hasta dónde había llegado y de lo que no quería repetir. El susurro que había cambiado todo, aquel que un día le dijo que no dejara que el miedo decidiera por ella, seguía acompañándola. A veces lo escuchaba en momentos muy simples, cuando levantaba la mano en clase para opinar, cuando decía «no» a algo que no quería hacer, cuando se atrevía a pedir ayuda en lugar de soportar en silencio. Una noche, ya en su cama del abrigo con otras niñas respirando a su alrededor, tomó el cuaderno y escribió una frase que resumía, de alguna manera, todo lo que había vivido. «No elegí ser pobre ni tener miedo, pero elijo cada día qué hacer con eso». Cerró el cuaderno, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un mañana con paz, forza e alegría.